¿Cómo está yendo la semana chuntera? En un minuto. Aunque los últimos 4 días han sido de frío, lluvia y nieve, hemos seguido trabajando para recoger las inquietudes sociales de Teruel. El pasado domingo, junto con nuestros compañeros y compañeras, participamos en la manifestación ciudadana convocada en Teruel para exigir al gobierno autonómico soluciones ante la falta de pediatras en la provincia. A diferencia de otros partidos allí presentes que dicen luchar por los intereses de Teruel, nosotros no vamos a regalar diputaciones ni tampoco un gobierno autonómico a un partido que está desmantelando la sanidad pública en favor de la privada. El lunes continuamos con la ronda de reuniones que generalmente llevamos a cabo a lo largo del año, pero que en esta ocasión, por este adelanto electoral innecesario, hemos tenido que realizar en muy poco tiempo. Así, pudimos reunirnos con ASAPME, Asociación de Salud Mental. Con ellas pudimos conocer de primera mano sus instalaciones y la situación de la asistencia a personas con problemas de salud mental graves en nuestra provincia. El martes visitamos las instalaciones de la Sociedad Protectora de Animales de Teruel, Amigo Mío. Su equipo de voluntarios nos trasladó las carencias de la provincia en el ámbito de la protección animal. Paralelamente, nuestros compañeros y compañeras instalaron en el mercado de Alcañiz un puesto informativo. Ayer, entre lluvia y nieve, pudimos reunirnos con Cáritas, entidad conocedora de los principales problemas de exclusión social en la provincia. Finalmente, mantuvimos un encuentro con Fundación CEPAIM en Teruel para abordar temas tan importantes como las dificultades que atraviesan las personas migrantes a la hora de insertarse en el mercado laboral en zonas rurales, debido a falta de opciones, de vivienda, de un sistema de transportes eficiente. Síguenos en redes para más resúmenes chunteros.